qué suerte hemos tenido. Nos han hecho un upgrade supuestamente porque hemos ganado algo por ser cogidos al azar, ¿no? Está bacán. Vamos a quedarnos acá esta noche. Vamos a disfrutar, pues, ¿no? De esta pequeña suite que nos ha tocado. A Valencia en un avión bastante pequeño. El avión. Vamos a tomar el taxi. Bueno, oficialmente en Valencia vamos a tomar un taxi hacia el hotel y yo creo que hoy día vamos a salir, vamos a conocer un poco qué hay por acá. Sin más que decir, vamos para allá. Llegamos a Valencia. Hay un zoológico por acá. Coffee Bakery, sí, por acá. No, ya estamos afuera. Ya, vamos. Acá estamos. A ver, gracias, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, qué bueno. Alejandro. Sí, como todos. Sí. Queremos probar la paella valenciana. Y cualquier restaurante en verdad no hay pierde, pero ¿no? bueno, ustedes que manejan bien internet dirán, En los reviews, ¿no? hay foros que te Claro. comentan y van ¿Cuál a es lo mejor? seguro. Sí. ¿Y es verdad que aquí en Valencia se come la paella de conejo? Pollo y conejo. ¿Sí? Ah. Y la de Esa es la fideos. original. Te pueden hacer paella de lo que tú quieras. Aragón era un reino y Valencia era un reino. Perdón, Porza Playa y la otra, ¿cómo se llama? Puebla, Puebla. Gracias. el peatonal, y vuelta a la plaza, y os dedica al mercado central Ajá. y ya todo eso es el barrio del Carmen. Barrio del Carmen. Ah, mira, ahí se ve el contraste. No son residenciales privados, que hay preguntan a una casa y se te para el corazón. ¿Cuánto costará un departamento ahí? De 350.000 para arriba. Wow. Bueno, llegamos al Barceló, a nuestro hotel acá en Valencia. El original, nos han dicho, ¿no? Mincita está haciendo el check-in. También con este mismo comprobante pueden disfrutar de 2 bebidas gratuitas en el Skybar de arriba. Ah, perfecto. Y si es posible, podrían hacer un late checkout mañana. Tendrían que preguntarlo por la mañana, ¿de acuerdo? Sí, disponibilidad. Tienen hasta las 4. Ah, Sí, bueno. si fuese posible, ¿de acuerdo? Ya, lo máximo. Este es el Hotel Barceló, ¿de acuerdo? Esta es nuestra localización. Tienen aquí la playa, en el propio paseo de la playa le puedo recomendar 2 y el otro el Coso. Y bueno, si quieren tomar una buena horchata, les recomiendo la horchata Daniel. Es una horchatería bastante famosa aquí en Valencia. Tienen una en el centro, si van a ir al centro la pueden encontrar. Ya. Claro. Entonces, esto es lo que es la catedral, pues aquí en la Plaza de la Reina tienen la horchatería Daniel. También quiere conocer todo lo mejor. Vamos a ver, pues. Está bonito, ¿no? Hemos tenido Uy, qué suerte. emoción. Hemos ganado un suite y aparte nos han dado trago gratis y todo. Yo como que tenemos suerte. Vamos a buscar nuestro cuarto. Qué rico huele. Qué rico Huele huele, buenísimo. sí. Sí, la- Hasta ahora me encanta este té de Barcelona, ¿eh? Qué rico huele, todo muy limpio. Este es simple, sencillo, pero espacioso. Miren el tamaño del hall. Ah, huele limpio, huele Sí. bien. Nos entramos a mostrarles acá. ¡Anda! A ver, vamos a ver. ¡Wow! Miren esto. ¿Qué hablan? Vamos a poner la tele. ¿Qué hablas? Miren eso. Así que bueno, parece que nos hemos ganado. Definitivamente nosotros no somos de escoger cuartos así tan grandes, tanto, ¿no? La vista que tenemos por acá. Hermosa. ¿Qué tal vista? Qué increíble. Ella está emocionada con su nueva casa. Increíble esto, realmente increíble. Nunca me había quedado un hotel tan grande así, voluntariamente pagándolo yo. Pero sí, qué bonita vista. Regalito, ¿no? Para que vea. Tremendo.
suite que nos han dado. Esta Yasmincita. Nos han regalado unas cositas acá, botellitas de agua, unos Oreos. Miren esto. Esta es una mini suite, le dicen. Tiene 2 ambientes, ¿no? Este ambiente acá, con el televisor, las plantitas. Tenemos un baño acá para esta salita de estar, ¿no? Unas cositas por acá. Y bueno, esta pequeña sala tiene una vista genial. Impresionante. Miren la vista. Muy increíble, ¿no? Muy increíble. Se aprieta. Esto sube automáticamente. Y una vez que esto sube, vamos a ver pues. Se abre así. Entonces acá podemos ver. Chévere, muy chévere. Yo me enamoré de Valencia. Sí, también me está gustando. Pero bueno, les continúo con el tour. Por acá tenemos el dormitorio principal. Tenemos otro televisor por acá para ver tele desde acá. Y bueno, Yasmin puede ver tele allá, así que vamos a ver cosas distintas, ¿no? Unas cositas. Por acá en el cuarto también tenemos vista ahí al centro, a esa rotonda. Ahí se ve el museo, los arcos de la discoteca, todo muy bonito. La cama está bastante amplia, tenemos luces para leer, hay unos enchufes abajo y tenemos estas lucecitas que siempre hacen que se vea todo tan glamoroso, ¿no? Tan bonito. Acá estoy yo, como estamos. Este es el cañito, ¿no? Sus cositas típicas, no casi nada fuera de lo común, pero bonito, todo bastante ordenado, limpio. Está bastante chévere, nuestros vasitos, y acá sí tenemos una tina para alguien que se quiera bañar así. Y tenemos la ducha, ¿no? La ducha tiene unos settings por acá para regular algunas cositas, ¿no? Para tomar un duchazo especial. Y por acá tenemos el segundo baño, que este ya es un baño más privado. Aquí lo tienen, esto es. Tenemos la tina con la ducha. Tenemos un closet por acá, imagino para colgar algunas cositas, pues, ¿no? Por acá debe estar caja fuerte. Ah, acá está el fridge. En el fridge nos han regalado unas agüitas de cortesía y tenemos para meter cosas, para planchar. Tenemos una plancha. Acá tenemos esta mesita para la maleta, para ordenarnos. Regulamos las cosas, pero sí, como pueden ver, este lugar está increíble, muy chévere. Y miren esta vista espectacular, ¿no? ¿Cómo puede ser? Qué suerte tenemos, ¿ah? También nos han regalado tragos arriba en el rooftop. El rooftop está pedidazo, he visto bastante gente llegar, no hay espacio, pero nos dicen que hay un área especial designada para la gente del hotel, para los clientes, para que nosotros tengamos un poco de aforo también, ¿no? Para poder visitar y no tener que estar haciendo cola con la gente de la calle. Me parece lo más adecuado, ¿no? Lo que tiene más lógica. Así que nada, así estamos acá. También nos han regalado unas cositas de cortesía. La verdad, ha sido un golazo venir acá. Está bastante chévere, tenemos una de las mejores vistas que hemos tenido en los hoteles que nos estamos quedando, así que estamos arrancando bien estos viajes. No solo eso, chicos, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que la habitación tiene 2 televisores. Un televisor, otro televisor. O sea, ni siquiera me tengo que pelear con Gabriel por televisor, nada. O sea, qué genial, no lo puedo creer, en verdad. La verdad que amamos Valencia desde que hemos pisado Valencia. Y Barcelona también. Desde que hemos pisado Valencia hemos empezado con el pie derecho. La gente es amable, el taxista súper amable, nos dio un montón de referencias donde ir. Por acá pueden ver, o sea, parece guía turística, en verdad. Gracias si estás viendo esto, lo máximo. Aparte, acá en el hotel también son súper amables. O sea, la gente de acá de Valencia, qué amable que es, en verdad. Y sí, nada, la verdad que estamos muy contentos de acá, de haber venido. Y vamos a empezar toda esta travesía por acá, por Valencia, y les vamos a mostrar los lugares que tienen que conocer, dónde comer paella con conejo y la horchata, que yo amo horchata, ¿verdad? Es lo máximo. Acá Gabriel buscando, porque por si no saben, Gabriel también ha encontrado lo que a él le gustan, ¿pueden creer? Hasta también tiene eso Valencia, lo máximo, pues. Bueno, no te demores, ¿ah? Ábreme el horchata. Tenemos una lámpara interesante ahí en la esquina, ilumina chévere todo el ambiente. Una cosa que nos acabamos de dar cuenta es también, ya tenemos esta puertita de acá, que bueno, se puede cerrar si es que uno quiere tener un poquito extra de privacidad.
Así que está bacanazo este lugar. Ahora entiendo cómo es que se queda la gente que tiene el dinero para gastar en estadías de este tipo, ¿no? Bacán. Creo que algunas cosas son demasiado, ¿no? Un poco, 2 televisores pongamos, ¿no? Si tienes hijos, quizá tiene sentido, ¿no? Pero para nosotros creo que 2 televisores ya es excesivo. 2 baños, sí, eso sí está bueno, porque a veces que Yasmín quiere usar el baño, quiere tomarse su tiempo, yo también, así que eso sí está bueno. Vamos a conocer el rooftop. Ya, tú ya estás a medio de hablar. ¿Qué tal? Sí, nos han invitado a tomar unos tragos acá de parte del hotel. Ah, vale. Yo voy por detrás, que no se da cuenta, obviamente. Es como que siempre me subo la mirada del solo, ¿me entiendes? No, a mí nadie me ayuda. Mire, la vista pues por acá. Allá está la discoteca. Veo su trail mix allá, ¿ven? Estamos en el Skybird de Barcelona. Es este rooftop exclusivo, ¿no? Mucha gente trata de entrar y no puede. Así que nosotros tenemos suerte que nos quedamos acá, nos queda una consideración. Y teníamos una mesa lista, así que esta es la vista acá. Se ve todo el centro, bueno, esta parte moderna con los museos. Unos traguitos de cortesía, vamos a tomarlos. Muchas gracias, qué rico. Muy bonito. He pedido Negroni y Gabriel también. ¿Dónde son Negroni? O sea, de parte sí, porque ahora vamos a fuera de eso y allá. Está rico. Sí, está bueno el pollo. Hay buen ambiente acá arriba. Mañana estamos listos para un día bastante agitado. Vamos a conocer todo lo que podamos lo más rápido posible. Así que ahorita les mostramos. Qué bonita vista, me encanta. ¿Esto qué es? Estos son hojaldres de espinacas. Es como un mil hojas, está muy bueno. Luego aquí tienen también los quiche, que es a base de huevo, jamón, cebolla. ¿Tú de dónde eres? Yo de Ecuador. Ecuador. Sí. Soy peruano. Ah, muy bien. Sí. Pensé que eras peruano por un segundo. Pero estás bien esa. Sí, estoy muy bien. No se vive mal. De los sitios para vivir, Valencia Sí. es una ciudad perfecta. ¿Es caro acá? ¿Qué va? ¿No? Comparado con Madrid, así, nada. Nada, es todo lo contrario. Ah, no sabía. Ya, buen dato. Madrid, Barcelona están un poquito más caros que aquí, pero tampoco es muchísimo la diferencia. Pancitos. Queso de albahaca, creo que es espinaca. Sí. ¿Y cómo se llama? Los postres. ¿Buenazo? Ah, tengo que probar. Es en el huevo, sí. Y hay croquetas de pollo, que es en San Juan. Bien variado, ¿no? Está muy bueno el buffet acá, muy variado. Tiene croquetas de pollo, quiche de espinaca, postres, buenísimo. tartaletas, yogur. Está mejor que el meliá. Y el viejo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Vamos a probar. Este es el de flan. Es el de flan. Vamos a ver cuál me gusta más. Está rico, pero este es el de coco. Este es el de coquito. Vamos a ver el de coco. El de coco está más rico. Osaka 2.
Ya saben, ¿ah? Una heladería por acá. Estas son las primeras impresiones. Caribbean. Bueno, que son las primeras impresiones aquí en Valencia. Una ciudad más tranquila, no siento tanto caos. Claro que no estamos en el centro, ¿no? Muy bonitos los colores, los edificios, todo está iluminado, así bonito. Parece que estamos más en una zona residencial. Me recuerda un poco Lima. Siento que ahorita estoy en Lima. Sí, se siente bastante familiar, ¿no? Este tipo de ciudad, se siente caliente. Tenemos parte de los hoteles detrás mío. Nosotros estamos en el Barceló y estamos recontra contentos con el Barceló. Hay un parquecito, está todo oscuro. Se siente como Lima, ¿no? Lo que quieres hacer ¿Siempre te acuerdas de mi pueblo? Tremendos condominios que tenemos por acá. Muy bonitos, muy bonitos. Parece un edificio público. Bueno, estos son los alrededores aquí en Valencia. Ya empieza a sudar un poco, sí, ya está haciendo calor, pero no siento tanto calor. Estamos entrando en una zona un poquito más rústica, parece. Pídete un poco. Ah, sí, ya lo ves. No es la mejor época para ir para allá. ¿Largo el tiempo? Sí. Bueno, estamos en una zonita, una zonaja definitivamente distinto a donde hemos estado antes. Un poco más zona local. Mucha gente en las taperías. Hoy día es viernes en la noche. Hoy ya todo va a haber esta tarde. Ahí está, Valencia Center. Qué bonito, parece que ya empiezo a ver más vida. Ya empiezo a llegar a la zona un poco más de vida. Estamos en Carrer de Setagüés, Avenida del Puerto. Ya nos ubicamos.